Vamos a leer entonces Lucas 3:16, que dice de la siguiente manera: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada del 2015. Posiblemente parezca diferente a la suya, pero es el mismo versículo con el mismo mensaje. Pueden sentarse, por favor. Alabado el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Aleluya. Amén. Hoy el tema es humildad. Basado en este versículo, tengo que mencionar todavía, tal y como comenzamos en Mateo 3:16, donde vimos parte de lo que Juan el Bautista hizo en obediencia, pero también enfatizamos la obediencia del Hijo de Dios, llegando a bautizarse al río Jordán, donde Juan estaba predicando y trayendo el mensaje del arrepentimiento a todos los que podían escuchar. Juan el Bautista tuvo una audiencia muy grande. Habían soldados romanos, habían fariseos, publicanos, gente normal dentro de la sociedad, porque el mensaje de Juan el Bautista estaba fundamentado en la enseñanza profética que decía que vendría el que prepararía el camino para que el Hijo de Dios fuera introducido, fuera presentado. Y el mensaje de Juan allanaba el camino, es decir, lo preparaba de tal manera que la gente entonces iba a entender después el mensaje que traía Jesús, Amén. el Mesías. Por lo tanto, aquí Juan el Bautista responde a una pregunta que se encuentra en Lucas 3:15, el verso anterior del que leímos, porque dice que como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Es decir, de alguna manera Juan vino otra vez a traer esperanza al corazón del pueblo de Israel. Amén. Porque no había por mucho tiempo surgido o no se había suscitado ningún otro líder como había sucedido con Juan el Bautista. Porque Juan era un hombre, como ya lo dijimos, bastante rudo. De su apariencia no parecía muy agradable, porque no estaba vestido comúnmente como los demás. Tenía también un mensaje nuevo, diferente al que había acostumbrado el pueblo de Israel a oír. Por lo tanto, eso trajo expectativa y corrió la voz, y la gente decía: vayamos a escuchar a ese hombre, es raro, pero demasiada barba, ni siquiera se cuida en su porte, en su apariencia. Vamos a escucharlo porque tiene un mensaje y está bautizando a la gente en el río Jordán. Entonces la gente empezó a despertar curiosidad para llegar a buscar donde estaba la multitud, escuchando o recibiendo el mensaje de Juan el Bautista. Y entonces, dentro de sus corazones, ellos creían que Juan el Bautista podría ser el Cristo. Quiero que tomen en cuenta que
Mesías es la palabra para los judíos, el Mesías que ellos esperaban. Pero Cristo es un término del idioma griego, que lo que significa es ungido. Pero obviamente tiene relación con lo que hacían los pastores con las ovejas, cuando derramaban aceite sobre la cabeza de los corderitos para que no estuvieran ahí los mosquitos, ¿verdad? Los bichos ahí volando sobre las cabezas de los corderitos, y de esa manera ellos entonces los protegían. Y ese mismo término que se utilizaba en griego para hablar de derramar aceite sobre la cabeza de un corderito es el mismo término Cristo, de donde surge el nombre ungido. Amén. Pero eso se sabe porque en Israel se acostumbraba la unción, y la unción tenía que ver con el derramamiento del aceite sobre los sacerdotes en su llamamiento. Número 2, sobre los reyes en su posesión como reyes sobre el pueblo de Israel, y también sobre lo que los profetas usaban para poder dar, en este caso, una palabra al pueblo de Israel a través del ministerio que Dios les había dado a ellos. Así que el ungimiento se conocía de esa manera, y el que iba a venir como Mesías iba a venir con esa unción, porque iba a venir a representar no solamente una posición de autoridad, sino también una posición de reinado, y a la vez una posición de ministerio profético. No se sabía todavía de Jesús, todavía no ha surgido y no se ha dado a conocer del todo. Por eso Juan es el que sobresale en los principios de todo el capítulo de Lucas número 3. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso él tiene que responder a toda la gente que está con esa expectativa y que especulan diciendo, ha de ser el Cristo. Él tiene que defenderse y tiene que de una vez poner la definición de lo que él es y de lo que será el Mesías. Por eso dice, yo a la verdad los bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Una gran diferencia. Amén. Dice Marcos capítulo 1 versos 7 y 8: y predicaba Juan el Bautista diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado. Otra versión dice, encorvado la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Amén. Juan hace la diferencia de lo que era su ministerio y de lo que era el ministerio del Mesías, para que no hubiera confusión. Amén. Yo tengo que decirles aquí, hermanos, que aquí está la humildad, en el reconocer que es uno delante de Dios. Porque siendo un líder rústico, como ya lo dije, pero muy prominente porque había sido apartado desde el seno de su madre, desde el vientre, Juan el Bautista venía con un mensaje inédito, un mensaje que nunca antes nadie había predicado. Por lo tanto,
Bautista reconoce su posición delante de Dios. Eso es humildad. Pero no va más allá. Yo quiero que tomen en cuenta eso, porque muchas veces nosotros, cuando nos hacen un halago, cuando nos dan una alabanza, hermano, qué bien canta usted. A veces aquellas personas dicen, no, hermano, no soy yo, hermano, es el Señor. Se pasan de humildes, ¿verdad? Entonces, no, hay que reconocer lo que uno tiene, el talento que Dios le ha dado a uno, pero no ir más allá. Hay que darle la gloria a Dios, claro que sí, pero hay que reconocer que si uno es algo es porque Dios ha tenido de uno misericordia. Amén. Y eso es lo que hace Juan el Bautista. Por eso él llegó a ser muy popular entre la gente, porque no exigió privilegios. Yo estoy seguro que muchos le tenían miedo. Algunos tal vez estaban un poquito desconfiados. Bien le hubieran dicho, Juan, no tienes a dónde ir a dormir, te puedes quedar en mi casa. Pero tal vez pensaron, a lo mejor no le gusta, porque estaba tan acostumbrado Juan el Bautista a vivir en el desierto, que ellos se sentían incómodos de poder hablar con él. Pero Juan el Bautista llegó a ser tan popular que llegó a ser reconocido aún por el tetrarca o por el gobernador. De tal manera que estoy seguro que lo estaban espiando, lo estaban examinando. Allí habían soldados y no estaban nada más ahí porque podían estar, quizá eran enviados. Pero aún así el mensaje de Juan tocaba sus corazones. Y ellos decidían tomar el paso de bautizarse en agua. Pero note lo siguiente. Juan el Bautista también llegó a tener discípulos. Esos fueron fieles seguidores. No solamente de su mensaje, sino también de su ministerio. Por eso cuando fue encarcelado, Juan tenía quien lo visitara y los usaba a ellos como mensajeros, y ellos le servían en alguna manera. Por eso la historia de Juan es narrada más ampliamente en este Evangelio de Lucas. Pero previo a esta declaración que ya leímos, que es una declaración de su humildad, amén, Juan el Bautista estaba en una posición difícil, porque quien no es humilde quiere reconocimiento, y cuando no hay reconocimiento dentro de lo justo, lo reclama, es decir, lo exige. Pero Juan el Bautista era muy prudente y él sabía que su ministerio era temporal, tarde o temprano iba a terminar. Él sabía que venía para presentar al Mesías y que él no era el Mesías. Por eso tuvo que hacer humildemente esa aclaración. Pero es aquí donde yo le digo lo siguiente: él tenía más que humildad, un reconocimiento de lo que era su visión, y también él podía entender que le habían considerado del cielo con un honor el cual le otorgaron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta? Ahí está la humildad, en reconocer lo que uno tiene y en darse cuenta que lo que uno puede hacer es limitado.
Por eso claramente dice la Biblia que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que debe pensar de sí mismo con cordura, conforme a lo que Dios le ha entregado a cada uno. Por eso alguien, hermanos, que se siente más grande que otros, a lo mejor lo que tiene es mucho aire. Amén. Y por esa razón, un pinchazo nada más, es palabra muy común en Guatemala. En México sería un ponchazo, ¿verdad? ¿O no? Así que como una vejiga, como un globo, hermanos, nada más con una agujita, ¿y qué pasa? Se desinfla. Y muchas veces Dios trata con nuestra falta de humildad, sacándonos el aire. Aires de grandeza, aires de intocables, aires de orgullo, aires de mírame y no me tentes. Hermanos, ¿quién no ha conocido lo que es el orgullo? Hay un orgullo que es muy normal dentro de lo natural del ser humano, porque no debe de humillarse ante los demás. Eso sucede en otros países, hermanos. Personas que son pobres en la India, por ejemplo, por la creencia que tienen de la reencarnación. Son mendigos y están en las calles pidiendo una limosna. La gente puede pasar y maltratarlos y aún hasta golpearlos. Y ellos creen que eso es lo que merecen. Porque su autoestima es lo más bajo. Porque la creencia les enseña que si ellos están en esa condición, cuando mueran y reencarnen, puede ser que tengan después una mejor posición que la que tuvieron en vida. Y por esa razón ellos consideran entonces que merecen lo que puedan hacerle los demás. Pero yo quiero decirle, hermano, hay hasta cierta medida el orgullo de ser lo que uno es dentro de lo natural. Siéntase orgulloso de ser hombre, de ser mujer, amén, de ser latinoamericano, del idioma que habla, de la familia que tiene, del trabajo que puede hacer con honorabilidad. Siéntase orgulloso de poder ayudar a otros. No hay motivo para sentirse uno de baja estima, porque eso ya es humillación, no humildad. La humildad es una característica del corazón en donde uno sabe sus límites y donde uno sabe que no puede ir más allá de lo que le permite la razón y lo que le permite la condición de vida que tiene. Amén. Amén. Por ejemplo, imagínese el dinero que usted tiene para comer, que se lo vaya a gastar en un anillo de oro de yo no sé cuántos quilates pueda tener un anillo que le pueda costar mucho dinero. Imagínese, usted va a estar luciendo un anillo así, pero el estómago le va a estar haciendo bulla. Amén. Es decir, usted tiene que poner un balance, porque sabe lo que puede tener y lo que no puede tener. Y la Biblia nos enseña que lo que podamos tener, que lo tengamos con contentamiento. Amén. 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 La Biblia dice que las mujeres se vistan con, ¿cómo dice? Con decoro, con honestidad, quiere decir.
Amén. Luego el apóstol Pedro usa el término, y así se tradujo al español, no peinados ostentosos, porque habían unos peinados antes. ¿Se recuerdan del peinado bomba de los 70s? Algunos de ustedes no habían nacido. No se me hagan los jovencitos. Pero para tener un peinado de esos, ¿cuánto spray no necesitaba el pelo, verdad? Pero tenía que echarse bastante para hacerse un peinado así. Peinado bomba le llamaban. Lucía su cabellera, sí, y se lo ponía así con un gran moño por acá arriba. Había hasta de 1 piso y de 2 pisos. Imagínense. Y luego con zapatos de tacón. Y si su esposo era chaparrito, imagínense. Por lo tanto, a eso se refiere. Que en alguna forma, hermanos, nosotros queramos lucir más allá de lo que conviene. Entonces tenemos que ser considerados, porque Juan el Bautista nos da un gran ejemplo. Y yo le quiero ver esto, porque él sabía quién era. Vea eso, él sabía quién era. Usted debe saber quién es. Por eso le digo, tenemos que ser humildes, pero no humillarnos. Y ante Dios es el único a quien nosotros podemos humillarnos. Amén. Porque Él es el que tiene poder y autoridad sobre nosotros. Amén. Ahora, no porque usted trate a Dios con, entre comillas, un supuesto respeto, ya usted va a ser humilde. Porque Dios conoce el corazón. Yo aquí, cuando vine a Iowa, hace 15 años ya de eso, oía cómo algunos oraban, y todavía oigo que oran y tratan a Dios de usted. Y se ve y se nota que hay en alguna forma un respeto. Pero tratar de Dios o tratar de tú a Dios no significa falta de respeto. Puede significar confianza. Mis hijos me tratan a mí con respeto, pero tienen tanta confianza que a veces no me llaman papá, sino por mi nombre. Y como son hijos de guatemaltecos, aprendieron el mira vos papá. Así que yo lo considero eso algo que yo logré hacer con mis hijos, que me trataran en confianza. A mí no me ofende el poder escuchar que me digan, pero mira papá, no es que no tuviste cuidado, y me llamen la atención. Ya son adultos, entonces yo los escucho y puedo apreciar la manera en que ellos me están tratando. No es falta de respeto. Así que tratar a Dios en confianza significa que podemos acercarnos a Él sin miedo. Amén. 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 Que nos acercamos a Él sin esconder nada. Y que podemos hablarle porque Él tiene tiempo para nosotros. Imagínense pedir audiencia en la casa. Papá, te quiero hablar, ¿tienes tiempo para mí? Ahorita no, a las 3 en punto, porque a las 3:30 se cierra el tiempo para ti. Imagínense, Dios nos ha abierto el tiempo, hermanos, en cualquier circunstancia, en cualquier momento nos podemos acercar a Él y hablarle. Amén. Una fotografía que se hizo muy popular de uno de los presidentes de los Estados Unidos en los años 70, si no estoy mal, es del hijo del presidente, que mientras él estaba sentado en la oficina oval, en el escritorio,
leyendo ciertos documentos del Estado, su niño estaba debajo del escritorio jugando con un carrito, creo yo. El fotógrafo del gobierno ese, que ahí andan siempre dedicados a su trabajo, tomó esas fotografías y se hicieron populares. Porque por lo general los que llegan ya como presidentes pasan de cierta edad en donde ya no tienen niños pequeños. Pero ese presidente sí tenía niños pequeños. Así que, hermanos amados, nadie puede llegar ahí y estar debajo del escritorio, imagínense. A menos que sea hijo. Que tenga esa posición. No es falta de respeto. Al contrario, es la confianza que tiene el niño con su padre. Él no le está diciendo: yo soy el presidente de los Estados Unidos, tienes que respetar este lugar. No, él está ahí como en la sala de su casa. Sabe que el que está sentado ahí es su papá. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, nosotros, siendo humildes, nos acercamos a Dios, pero reconocemos lo que Él es para nosotros. Por eso Jesús enseñó el Padre Nuestro, para que fuera repetido como el ejemplo de una oración de confianza. Vosotros debéis orar así, dijo Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya. Así comienza la oración, porque es un ejemplo para nosotros de que debemos acercarnos a Él en plena seguridad y confianza de que no vamos a ser rechazados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso le digo, Juan el Bautista consideró tener un llamamiento honorable. Le habían concedido del cielo ese llamado. Sin embargo, en el reconocimiento de su misión fue su humildad en la comparación de aquel a quien él presentaba. Ahí marcó la diferencia, porque sabía que el que venía detrás de él o después de él iba a ser superior. Que aunque él era el último de los profetas enviados por Dios, el que venía estaba sobre él en poder, en autoridad y en posición delante de Dios. Por eso Jesús lo defendió. Por eso Jesús, hermanos, como le dijera yo, familiarizó con él como el amigo que tenía, a pesar de que también tenían cierto parentesco familiar. ¿Cuántos dicen amén? Así que viene entonces Juan el Bautista y mostró su humildad al considerar a Jesús mayor que él. ¿Dicen amén? Usted tiene que considerar cuál es su posición. Nunca considere ser mejor que otro, ser superior a otro y querer verlo así por encima de los hombros. Por más que usted tenga, por mejor conocimiento que pueda haber adquirido, por mejor posición social que pueda tener, debe mantener siempre la humildad. Qué feo es cuando uno conoció a una persona hace tiempo, ¿verdad? Quizá en la edad de niños o de jóvenes, o en otra condición y circunstancia en el pasado. Y cuando uno de repente, con el correr de los años, lo encuentra y le dice: ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? Y se le quede viendo de pies a cabeza y dice: no me acuerdo de ti. A saber quién eres.
¿Cuánto dicen amén? Qué feo es, porque esa persona va a salir lastimada. Estoy seguro que hasta ofendida. Y va a decir, ¿cómo cambiaste? Disculpa que te haya molestado. Espero que te vaya bien en la vida. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar de otros. Por eso debe mantener la humildad y reconocer que lo que podemos adquirir en la vida es temporal. Por esa razón la Biblia dice que hay más confianza entre los amigos que a veces entre los mismos familiares. Porque a veces, hermanos, se pierde desequilibradamente por falta de humildad, la posición que uno tiene en relación con los demás. Y no debe uno buscar a los amigos porque le puedan ayudar y porque le puedan dar. Y que tarde o temprano van a sacar una ventaja de eso. Eso no es humildad. ¿De acuerdo, mis hermanos? Definitivamente no lo es. Eso es un interés. Y es un interés mezquino. Y a veces el amigo se da cuenta. Mi pastor decía, debido a la posición que Dios le empezó a dar, después de muchos años en el ministerio, decía, yo no sé si me buscan a mí por lo que soy, o me buscan a mí como que fuera yo el hijo del dueño. ¿Me explico? Es decir, lo entendíamos nosotros porque mucha gente lo buscaba, pero él tenía que ser precavido, porque a veces las personas, con tal de llegar a un puesto, a un privilegio, a un lugar de autoridad, se pasan sobre los demás y no respetan. Amén. Y de una vez, hermanos, se saltan la tranca, dicen por allá, y hay que ir conforme al orden que Dios estableció. Yo le digo con todo el respeto y con toda la razón que la Biblia me da, nosotros debemos mantener la humildad de acuerdo a cómo estamos sometiéndonos al Señor. ¿Me oyó bien? De acuerdo a cómo nos estamos sujetando al Señor. Mire, si usted no se somete al Señor, no se va a someter a nadie más. ¿Me oyó bien? Porque la Biblia lo dice y en una plática con mi hermano José me lo recordó. Si nosotros no amamos al que podemos ver, ¿cómo vamos a amar al que no podemos ver? Y falta de humildad, hermanos, es decir, yo amo a Dios, hermano. Pero cuando miramos al hermano decimos, ese me cae mal. Ya estoy hablando como aquel de me cae mal. ¿Se recuerda de clavillazo? Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que si nos sometemos a Dios, vamos a mantener un nivel de humildad que va a agradar su corazón. Porque Dios eso es lo que nos enseña. Jesús mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Recuerda el momento cuando Jesús tomó la toalla y el hebrillo o una palangana, como nosotros querramos llamar,
lo llenó de agua o estaba ahí listo porque era la costumbre de los judíos. Cuando alguien era un anfitrión y recibía a sus amigos en la casa, tenía que tener agua y toalla para que lavara los pies de los amigos. No tanto para que no me manche la alfombra, porque no había alfombra, sino para demostrar su humildad y decirle a la persona: bienvenido a mi casa. Entonces le lavaban los pies, se los secaban y ya podían sentarse a la mesa. Pero el sentarse es sin banco, sin silla. Por esa razón es que también era un momento higiénico, en donde tal vez iban a mostrar los pies, pero iban a estar en plena confianza unos a otros, porque el anfitrión de la casa les había lavado los pies. Y Jesús hizo eso. Tomó el recipiente con agua, se ciñó la toalla a su cintura y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y ellos se sintieron avergonzados. Entonces viene mi esposa y un día me dice lo que ella entendió ahí, en esa porción. Porque a veces hay cosas que, hermanos, no es tanto que, ay, Dios me lo reveló, pero nos hace ver una cosa. ¿Por qué ninguno de los discípulos tomó la iniciativa? Me dijo ella a mí. Si ellos sabían quién era Jesús, eran 12, pero ninguno pensó en actuar de inmediato para decir: voy a lavar los pies. De tal manera que cuando Jesús lo hizo, se sintieron mal. No fue el mejor momento para ellos. Hasta Pedro, hermanos, se le fue la mano, porque Pedro dijo: Señor, a mí no me lo vas a lavar. Qué orgulloso, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ay, dijo Pedro, yo quiero parte contigo. No solo las manos, Señor, también la cabeza y aparte de los pies, ¿verdad? Bueno, ya se le fue la mano. Tampoco. Pero debemos nosotros reconocer, hermanos, que si nos sometemos a la autoridad que sea, vamos entonces a tener la aprobación del Señor. Amén. Pero si no nos sometemos a Dios, menos nos vamos a someter a los demás. Y eso es la falta de humildad en el corazón. Porque uno dice, como dijeron aquellos en el desierto: yo puedo hacer lo que hace Moisés, yo puedo hacer lo que hace Aarón. Y corrieron entonces esa voz entre ellos, porque se rebelaron. Es que no se trata de quién lo puede hacer mejor, se trata de a quién Dios llamó. Amén. Se trata de a quién Dios puso. Amén. Y es ahí donde va a estar, hermanos amados, la clave de la bendición, si nosotros somos humildes. Este es el tema que tenemos aquí, porque Juan el Bautista reconoció, sin necesidad de compararse, que el que venía tras él era más poderoso. Por eso le leí las dos porciones, la de Lucas y la de Marcos. Una dice: no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero la otra dice: no soy digno de desatar ni aún encorvado. ¿Se da cuenta? Es un extremo. Pero eso significa que ni aún así no lo merecemos. Pero con humildad, hermanos amados, Dios nos da el privilegio como se lo dio a Juan el Bautista. ¿Puede usted reconocer este mensaje, esta palabra? Que Dios nos habla. Que Dios nos hace entender que
que cualquier cosa que hagamos en favor de los demás, al que tú puedes ver, si piensas que se lo estás haciendo al Señor, no va a haber en tu corazón ningún problema. Amén. ¿Por qué no se practica el lavar los pies? Porque se ha considerado que no es una doctrina. Sin embargo, hay 2 versículos bíblicos que hablan de eso: la experiencia de los discípulos con Jesús y lo que dice Pablo a Timoteo, que se escoja a aquellas viudas que han lavado los pies de los santos, porque eso significa que la humildad es prioridad. Oigo bien, es prioridad, es importante y es algo que debe practicarse en la iglesia. Si usted no va a lavarle los pies a nadie, pues por lo menos le dice: ¿quieres que te traiga algo? Voy a ir a tal lugar, ¿quieres que te compre algo? O tal vez lo ve lavando el carro y dice: no te preocupes, vete a tu casa, descansa, yo te voy a lavar el carro. Podría ser. ¿Cuánto dicen amén? Podría ser, hermanos. ¿Quieres que te ayude? Cualquier otra cosa que haga que tenga usted la capacidad de decirle a la persona que ama que usted está dispuesto a ser humilde ante él. ¿Cuánto dicen amén? Mucha gente piensa, es que ser humilde es vestirse con ropa usada. Hasta el color, ¿verdad? Tiene que ver. Si es de negro, mejor. Ya un color así chillante, fuerte. No, es mucho orgullo, pastor. Pero menos mal que a mí me gusta más lo azul, ¿verdad? Más común. Pero hermanos amados, equivocadamente pensamos y definimos la humildad por una manera exterior de presentación. Si usted se compra un par de zapatos blancos y viene a la iglesia con un par de zapatos blancos, wow, yo le voy a decir, qué bien se le ve. Pero más de alguno va a decir: ¿y este quién se cree? Imagínense. Para comenzar con ese comentario, la otra persona dice: no me los vuelvo a poner nunca en la vida, así que los compró para guardarlos nada más. Podría ser cualquier otra cosa. Usted debe darse el gusto que quiere. No dicen amén ustedes aquí, hombre. Qué barbaridad. Puede darse el gusto que quiera. Amén. Sin tener pena de que alguien lo critique. Diga: yo soy yo me lo merezco, yo por eso trabajo, si puedo pagarlo lo voy a pagar. Pero que no haya orgullo. ¿Dicen amén? Que mantenga la humildad si la ha tenido, y que esto no le haga sobrepasar el límite de su posición en el Señor. Somos hermanos en Cristo y no vamos a ofender a otro. Amén. Por eso la Biblia dice: si algo le es ocasión de caer a tu hermano, no lo hagas. No lo hagas. Amén. Amén. Me gusta el chicharrón, pastor, pero a los hermanos dicen que el chicharrón es malo. Pues cómaselo donde no lo mire el hermano. ¿Cuánto dicen amén? Hay ciertas cosas que no son hipocresía. Hay ciertas cosas que van de acuerdo a lo que usted considera que no le afecta, que no es malo para usted, y usted lo hace. No hay ninguna mala conciencia, nada le redarguye. Es decir, usted puede hacerlo, tiene la libertad en Cristo de hacerlo,
Pero si alguien se siente ofendido, usted dice, perdón hermano, no sabía que esto le ofendía. Porque hay hermanos así, que les ofende cualquier cosa. A veces ellos no se fijan de ellos mismos. Miran feos a los demás, ellos no se miran feos. Miren que otros están haciendo cosas fuera de lugar. Él parece perfecto o ella parece perfecta. No parece que se equivocan. Y eso no es humildad, eso es orgullo. Uno debe reconocer cómo son las demás personas y dejar que sean libres como uno quiere que sea libre. Yo quiero ser libre. Por eso dice Pablo a los Gálatas que nosotros tratemos de mantener nuestra libertad en Cristo y no permitamos que nadie nos la quite. Amén. Así lo dice Gálatas. Porque nosotros tenemos que considerar que las cosas en realidad no ofenden a Dios en lo material. Amén. Hay cosas que no ofenden a Dios en lo material, porque Dios no está viendo eso. Dios está viendo el corazón. El corazón puede ser, hermanos, lo que menos uno pueda examinar. Puede examinar lo exterior de otra persona, pero no puede examinar el corazón, porque no lo conoce ni aún el propio. Amén. Entonces examinamos todo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero no miramos el corazón. Examinamos todo de lo de afuera, de los demás, pero no examinamos todo de lo de adentro de nosotros mismos. Por eso el ataque de Jesús a los fariseos fue que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían limpios, bien presentables, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Fueron las palabras de Jesús. Y es que la humildad, hermanos, tiene que trascender. Yo voy a cerrar ya este mensaje. Tiene que trascender al estilo de vida. No es humildad solamente porque lo decimos, yo soy humilde. Porque cuando uno oye esas expresiones, allá en mi tierra se repetía muy constantemente el dicho, mi orgullo es ser humilde. Lo cual no tiene sentido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo cual no tiene sentido, porque que uno diga que es humilde ya no es humildad. Por eso dice uno de los proverbios, que te lo diga el labio ajeno y no tu propia boca. Que otro hable bien de ti es lo mejor y no que tú mismo hables bien de ti, porque eso posiblemente echará a perder el perfume del perfumista. Por lo tanto, Juan el Bautista nos da una gran lección de humildad. Viene quien es más poderoso que yo. Yo no soy digno de él. Si yo bautizo en agua, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, lo que él hace es inalcanzable. Lo que él hace es superior. Lo que él significa es mayor de lo que yo significo. Lo que él puede venir a ministrar es mucho más grande que lo que yo pueda ministrar. Así es. Juan el Bautista fue humilde
Como le decía, porque comparó su misión con la misión del que lo iba a relevar y lo declaró mayor y más poderoso que él. Mire, si hasta en el deporte se ve, quien es orgulloso lo descalifican. Quien se cree mejor que los demás en el equipo se va a hacer notar. La humildad está en ser parte de un grupo, de un equipo, porque no va a brillar solo si no brilla el equipo. Cuando alguien es considerado así en términos del deporte, ¿sabe qué hace el entrenador? Le da lecciones de humildad. Le dice: hoy no juegas, hoy te toca la banca. Y aquel está que se muerde los labios, ¿verdad? Porque dice: si yo soy el mejor, si yo puedo meter los goles, si yo puedo hacer los mejores pases, hablando del fútbol. Pero no, el entrenador le está demostrando: no eres importante si no consideras importantes a los demás. No puedes, en realidad solo tienes que mantener la humildad dentro del grupo. Y amados hermanos, Jesús nos dio el ejemplo a todos. Y nadie debe sobresalir. Nadie debe sobresalir. Por eso las grandes lecciones están en la Biblia. Dice que a veces el miembro menos visto en el cuerpo, el que podríamos decir es menos o no es tan necesario, es al que mejor vestimos, al que mejor decoramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso está en la Biblia. ¿Verdad? ¿Cuántos se han hecho pedicure aquí? A menos que usted ande así, ¿verdad? Mostrando las uñas del pie. ¿Cómo me quedaron, hermano? Hermana, ¿cómo están mis dedos? Mire, mire, qué bonito que... A veces no lo está mostrando, pero se los limpiaron, se los limaron, les pusieron colorcito, le hicieron un lavado de esos pies y quedaron, pero como que fueran piel de bebé. ¿Verdad que sí? Amén. Pero no hace lo mismo con la nariz. No me vaya a ver mal, ni se vaya a sentir mal. A veces no hacemos lo mismo con las orejas. Cuando mi mamá nos bañaba, decía: te lavas bien las orejas. Y si no, ahí iba después a revisar y le rasca uno así, ¿verdad? No me mire raro, si eso es normal. Y luego se le calentaban a uno las orejas, ¿verdad? Ay, se quejaba uno. Pero estaba limpiando donde no se mira uno, pero otro lo puede ver. Así que se va a dar cuenta cuando vaya al baño, ¿verdad? Ay, el pastor dijo que hay que lavarse bien las orejas. No he dicho eso, lo estoy sugiriendo nada más. Pero hermanos amados, nosotros sabemos que hay ciertas cosas que Dios ha dejado estipulado porque es la gran lección de beneficio para nuestras vidas. Amén. Mientras más humildes seamos, mejor Dios va a tratar con nosotros. Definitivamente. Mejor será el premio, más grande será la recompensa. No esperes la recompensa en la tierra, porque los fariseos amaban
los primeros lugares, parte del orgullo. Las salutaciones en las plazas. Mucho gusto, señor, ¿cómo está usted? Todos se quitaban el sombrero, ¿verdad? Ahí viene don fariseo, hay que irlo a saludar. De tal manera que se sentían bien. Pero el Señor Jesús, para eso vino, para exponer el orgullo que llevaban. Porque dijo Jesús, con todo lo que ellos vayan a recibir por el orgullo que tienen, esa será su recompensa. Pero entre ustedes no debe ser así, les dijo a los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros debemos amar la grandeza de la humildad. Porque es ahí donde está la diferencia. El orgullo parece ser tan grande, pero a veces es lo más aplastado que hay. Lo más mínimo que hay. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, la humildad, por muy pequeña que parezca, es lo más grande que Dios sabe premiar y que Dios sabe recompensar. Comencemos esta semana, hermanos, en la primera ocasión que tengamos, a mostrar una humildad sincera, genuina, verdadera, una humildad que nazca del corazón. Ofrezca hacer algo por alguien. Ofrezca hacer algo por quien tiene a su lado. Por la persona que quizá más le conoce. Demuestre su humildad de esa manera. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Esta semana hagamos un ejercicio de fe en la humildad. Y de esta manera nosotros vamos a reconocer que el corazón se siente bien, aunque quizá la razón pueda oponerse. Pero que se sienta bien, de tal manera que usted diga, me siento bien en lo que hice. Y que usted le ore a Dios y le diga, Señor, lo que hice lo hice de corazón y lo voy a seguir haciendo. Quiero ser humilde porque tú fuiste humilde y quiero imitar tu humildad. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque nos has entregado, Señor, grandes lecciones de humildad. Primeramente porque dejaste tu trono de gloria para venir a ser como el más humilde de los hombres. Y estando en esa condición, te hiciste un siervo. Y siendo siervo, Señor, llegaste a morir como un criminal. Te trataron de lo peor, pero tú demostraste, Señor, al final, que eso era lo mejor. De poner todo orgullo y decir delante de Dios el Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Gracias por tu ejemplo, Señor Jesús, y queremos aprender de ti cada día. Te suplicamos misericordia y lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús.